Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Es el saludo que durante estos días los cristianos nos damos mutuamente. Cristo vive, Y nos quiere vivos. pero bien vivo. Bien vivitos, bien Hay vivitos. que moverse porque si no, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Y la alegría de la Pascua es un momento importante en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, y más en estos momentos difíciles, pero esperanzadores, que se va abriendo un camino nuevo, un camino diferente, un camino de fe. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Estamos bien. Estamos bien viviendo esta Santa Pascua en esa alegría del resucitado, porque Cristo vive y nos quiere Vivos, bien seguro. vivos. Bien vivos. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y en esos pasitos, esta semana estamos utilizando como alabanza la secuencia, esa secuencia que es un himno, es un poema. Pero antes vamos a hacer la oración, la invocación de esta etapa nuestra del acompañamiento, que el Señor nos está acompañando esta vez, no ya de una manera, podríamos decir, cuaresmal, sino pascual. Claro, estamos en cuarentena y parece que como que la cuaresma se ha alargado, pero esta cuaresma o esta cuarentena hay que darle ahora el toque alegre de la Pascua del Señor. El Señor guía, acompaña, sostiene e ilumina nuestra realidad. Oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y allí, y así, lleguemos a ser cristianos auténticos, auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy invocamos a Magdalena, Santa Magdalena, que en el Evangelio de hoy tenía un protagonismo en particular, Sí. que nos ayude a ser como ella, discípulos Discípula misioneros. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén, aleluya. Estaba litúrgicamente como si fuera un solo día, por eso los que están siguiendo la Eucaristía por la mañana se darán cuenta que hay una secuencia, se van a escuchar todos los evangelios que hablan de la resurrección en esta semana, que después, semana tras semana, hasta Pentecostés se volverán a escuchar. Pero es un hilo conductor. Es como si fuera un solo día. Por eso este es el día en que actuó El Señor. el domingo de los domingos. El Señor que hace de estos días de fiesta también un momento de esperanza y de gozo. Ayer, Padre, nos quedábamos en una pregunta en este texto hermoso, ¿verdad? De esta reflexión, de este retiro que daba el Padre, el Fray, y nos hablaba hermosamente y nos daba unas pinceladas. Por ejemplo, ayer compartíamos y decíamos,
La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. Y luego nos decía, gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. Nos hace partícipe de esa buena noticia. Por eso esta homilía que el Padre Cantalamessa dirigió el Viernes Santo, meditada ahora a la luz de la Pascua, pues tiene unas claves y un sabor fabuloso, yo diría, hermosísimo, que si vamos siguiendo también el hilo conductor de las homilías del Papa por la mañana, se van dando cuenta que se va como una cadena, se va como entretejiendo, son como eslabones de una sola experiencia, la experiencia de aquel que se ha donado, de aquel que se ha entregado. Y ayer culminábamos con una pregunta, a la luz de la cruz, iluminado desde esa realidad, veámoslo entonces en clave de aterrizaje. Y por eso la pregunta que el predicador hacía es la que nos da inicio o pie al programa de hoy. ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? Lo vemos como una cruz esta pandemia. ¿Qué cruz nos ha tocado vivir? Y si nos miramos un poquito más a nosotros los que somos parte de la diócesis de Ponce, decimos, el terremoto, ahora la pandemia. Dios mío, los huracanes que ya se están acercando. Entonces la gente como que entra en un terror. Y tenemos que mirarlo en el conjunto. Y ese conjunto es una llamada fuerte ¿a qué? A volvernos a Dios. Por eso, ¿cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? Y nos decía él. También aquí, más que las causas, debemos mirar a los efectos. No solo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos que solo una observación más atenta nos ayuda a captar. Interesante cómo él lo presenta, es decir, ya sabemos lo negativo, pero ¿qué es lo positivo de todo esto? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo en esta situación concreta? Porque no cabe la menor duda que la nueva generación saldrá fortalecida de esta prueba y nosotros los adultos también. Pero está en tirar el puente, está en iluminarlo desde la fe, está en ese pasito o en ese paso que me haga avanzar y no quedarme estancado en una tumba mirando hacia atrás. Correcto, por eso dice, Padre, más que quedarnos en las causas, ¿verdad? Debemos mirar los efectos. Es lo que la palabra de Dios nos ha estado dirigiendo. No se quedó en el sepulcro, causa. El efecto, ¿cuál fue? La resurrección. Cristo venció la muerte. Cristo resucitó. Y ahora fíjate lo que dice sobre la pandemia. Nos dirá, la pandemia del coronavirus nos ha despertado, fíjate interesante las palabras, nos ha despertado bruscamente. Eso es cuando uno está durmiendo y como que te jamaquean. Te dan una noticia y te tiran de la cama, ¿no? Bruscamente. Del peligro mayor que siempre ha corrido los individuos y la humanidad. ¿Cuál es? El desafío de la omnipotencia. El creernos más fuertes que Dios. Y esto es bien interesante, porque un simple virus no hemos podido controlarlo. Aquí es donde uno se ve la debilidad, la vulnerabilidad del ser humano. Es interesante mirándolo en la creación, fíjate. Un caballo nace, por poner un ejemplo del reino animal, y al ratito ya está de pie y empieza a caminar. Nosotros necesitamos 9 meses. 9 meses. Y si vamos mirando la naturaleza a nuestro alrededor y lo vamos comparando con el ser humano, al final nos damos cuenta que el ser humano, aunque es culmen, rey de la creación, es débil, es vulnerable. Y esta vulnerabilidad a veces como se nos olvida. Y entonces nos creemos los omnipotentes, lo que todo pueden. Ese es el delirio que tiene la humanidad. O, utilizando una comparación histórica, lo que diría así un poco en clave de vida, el síndrome de Napoleón, que era chiquito, pero se creía el más grande del mundo.
y con la mano en el pecho siempre como diciendo, aquí estoy yo. Entonces así como que nos pasa. O en una expresión más de pueblo, sin querer hacer propaganda de ninguna bebida, dice, pero te crees la última Del desierto. del desierto. Bebida, vamos a ponerlo en genérico, la última bebida del desierto. Ajá. O la mejor fruta de la canasta. Entonces esa omnipotencia que hay entre ceja y ceja, yo sí soy, pero tú no eres. Esto es una de las claves que el coronavirus nos ha despertado bruscamente, ese peligro. Continúa diciéndonos, tenemos la ocasión, y cita a un conocido rabino judío, de celebrar este año un especial éxodo pascual. Éxodo, salida. Recordemos que la Pascua siempre es salida. Salir del exilio de la conciencia. Interesante. Salir del exilio de la conciencia. Meterme en la realidad, darme cuenta. Y añade, Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. impactante esta frase. O sea, ¿cómo diríamos? Es carne buena, es un alimento sólido, ¿no? Ha bastado el más pequeño. E informe elemento de la naturaleza, un virus. Y ese virus se ha propagado como fuego en cañaveral. Y esto nos recuerda que somos mortales. Porque no hace distinción. Viejos, jóvenes, niños. A todos nos afecta. Ricos, pobres. Blancos y negros. Estemos en un lado o estemos en otro. A toditos, a la humanidad entera. Y que no hay potencia militar y tecnología que nos pueda salvar. Y por eso el esfuerzo de aquellos especialistas en nuestra sociedad de la salud que están buscando y están pasando horas y noches, son héroes, ¿no? Tratando de buscar una solución y todavía no aparece. Por eso nos dice, el hombre en la prosperidad no comprende. Dice un salmo de la Biblia, es como los animales que perecen. ¿Qué verdad es? No comprende. La sabiduría. Cuando uno se nubla la mente, la Escritura lo llama necio, tonto, ignorante. Y es la gran frase de Jesús en la cruz, esa palabra que meditábamos también en las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no saben es porque son unos o somos unos ignorantes. Porque si hacemos las cosas a sabiendas, seríamos unos perversos. Y Jesús no reza por los perversos, Jesús reza por los ignorantes, por los que no saben. Por aquellos que les falta, ¿qué? La sabiduría. Y esa sabiduría la da el Señor. Y por eso dice, el hombre en la prosperidad no comprende. Si cuando las cosas van bien no comprende. Entonces, tiene que venir un cantazo para hacernos aterrizar. Es como los animales que perecen. Esa frase bíblica del Salmo 49, verso 21. ¿Qué verdad es? Como dice, es una afirmación real. Y ahora pone una comparación muy interesante que cuando uno la escucha, si no está al tanto, ¿verdad?, de este mundo, tiene que buscar. Yo tuve que buscar quién era este señor para saber de qué se trataba. Y dice lo siguiente. Mientras pintaba al fresco la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill en un cierto momento se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que retrocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente horrorizado comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo 2 veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro,
Estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Fíjate la sabiduría del ayudante. El maestro, el pintor se embelezó. Y en ese embelezo empezó a echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y se iba a caer del andamio, que estaba altísimo. Entonces, su ayudante dice, si le grito, puede irse cae al precipicio. Porque lo que pasa cuando tú le gritas a una persona ante un peligro, se asusta. Entonces, sí. el ingenio, la sabiduría del momento es, ¿qué puedo hacer para salvarlo? Y reacciona con lo que sabe que va a hacer reaccionar al maestro. ¿Y qué es lo que hace? Coge un pincel, lo llena de pintura, ¡fuácata! Y se lo lanza a la pintura. Le daña lo que está haciendo, el fresco que es en el techo, pero le salva la vida. Porque de lo contrario, eso se hubiera quedado sin terminar. Y ahora mira la aplicación. Así actúa a veces Dios en nosotros. Qué interesante. Fíjate cómo lo hace. Así actúa Dios. Nos lleva a reflexionar, nos lleva a adentrarnos en una línea de pensamiento mucho más profunda. Así actúa Dios en nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que nos vemos. Que no vemos. Que no vemos, perdón. Que no vemos. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Precipitándonos. Y quien lo dice a nivel global, pues lo tenemos que analizar a nivel micro. ¿Y cuál es lo micro? Mi persona. Me he convertido en un esclavo de la economía, un esclavo del trabajo. Esto me ha llevado a abandonar mi familia. Esto me ha llevado a que aquello por lo que estoy trabajando, ¿verdad?, que es para bien de mi familia, se ha convertido en un faraón que me está quitando lo que más. Entonces la gente se mata trabajando desde el amanecer hasta el anochecer y entonces pierde los momentos más interesantes. Y por eso estos días de confinamiento, un valor positivo es que los padres y las madres se han tenido que quedar encerrados con los hijos y los hijos con sus padres para descubrir a ese papá, a esa mamá, a ese adulto, a ese niño, a ese joven, a ese adolescente en su realidad y recuperar momentos preciosos que quizás se habían perdido o quizás aprender a estar juntos. Hoy en día, padre, retomando lo que usted está compartiendo, ¿verdad? Los hijos crecen muy rápido y se nos van muy rápido también. En mi experiencia como tía, yo recuerdo que yo estaba destinada a mi misión en Venezuela y cada año era que yo veía a mis sobrinos, me perdí grandes momentos. Y esta pandemia, cuando dice trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos, es la oportunidad que nosotros tenemos de ver crecer a nuestros hijos, de estar ahí en este momento para ellos, para cuando no podamos estar, pues ellos recordar este momento como que papi siempre, mami siempre estuvo ahí. El estar es interesante porque nos hace valorizar el tiempo. Entonces, mi tiempo, ¿a quién se lo dedico? ¿A qué se lo dedico? ¿Por qué se lo dedico? Los hijos no crecen más a prisa que antes y tienen su ritmo. O sea, el reloj no corre más a prisa, el que corre a prisa somos nosotros. Por eso el tiempo no nos da. Si vivimos una vida tan agitada que no nos da tiempo a contemplar estos días que me tengo que quedar a la brava, pues empiezo a ver que las tardes como que se me hacen larguísimas. Pero cuando estoy haciendo muchas cosas, no me da el tiempo. ¿Por qué no me da el tiempo? Pues estoy ofuscado. Entonces, aquello que es importante, que es ver crecer al niño, que es sonreír, que es compartir, que es descubrir, que es analizar, que es mirar y contar las celosías de las ventanas, las losetas del piso, el espacio que tenemos. Es decir, disfrutar pequeñas cosas que las hemos ido perdiendo. Yo, a veces cuando me ha tocado ir, qué sé yo, a una consulta médica, ¿verdad?, y hay alguna mamá con el niño, y el resto somos personas mayores, estamos todos sentados allí, y todos muy serios, hablando de temas, ¿verdad?, bien. Entonces está ese niñito allí, de 7 u 8 años, que no sabe qué hacer. Entonces, de momento, aburrido como una ostra, dando vueltas para aquí, de momento encuentra un palito y una piedrita. Y empieza a jugar. Y empieza a disfrutarse el momento.
y se mete que eso es un carrito y que estamos viendo no sé qué, y hace su mundo ahí. Entonces, nosotros preocupados por grandes cosas, y ese muchachito aprovecha su espacio para disfrutar. Hay que aprender a disfrutar lo que tenemos, el momento que tenemos. Ahora tenemos esta pandemia. ¿Qué me voy a estar yo lamentando? Y dale, ay, ¿qué no puedo hacer? Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo desarrollar? ¿De qué me había perdido? Que ahora comienzo a recuperar. Porque cuando se abran las puertas, si estamos como león enjaulado y no hemos sabido canalizar toda esta vamos a salir experiencia, vivir. como cuando el agua en la represa está reprimida y sale y arrasa por todo. No, ¿cómo salir pausadamente, calmadamente y no perder lo que hayamos adquirido? Correcto. Por eso es interesante cómo esta reflexión de Fray Rainiero, nos lleva a adentrar